Juan el Bautista, un hombre que predicaba con fuerza, decía la verdad, se metía con todos, con los poderosos, por eso le costó la vida, se metió también con Herodes, pero él realmente era visto como un profeta, un hombre que tenía palabras de fuego. Tuvo un papel muy relevante por parte de Dios, no estaba usurpando el lugar de Cristo, sino preparando los caminos para la llegada del Cristo, del Mesías. Por aquellos días, Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando. Así comienza el Evangelio del segundo domingo de Adviento de este año. Y he querido hacer lo mismo. He querido presentarme en el desierto de Judea predicando. La liturgia nos va a traer a este lugar y nos va a traer a Juan el Bautista, el hombre encargado por Dios históricamente para preparar la llegada del Señor, para preparar la llegada del Mesías. Un hombre que cada año en el Adviento se nos vuelve a presentar como aquel que nos va a preparar a nosotros para la llegada del Señor en la Navidad y para la llegada del Señor en nuestra vida también en el fin de los tiempos y en el fin de nuestra propia existencia de cada uno. Entonces, este hombre sigue predicando desde el desierto, sigue siendo una voz que resuena en nuestras conciencias. Y vamos ahora a hablar de todo esto. Y como siempre vamos a ir recorriendo los distintos sentidos de la Escritura, como me gusta. Me han estado preguntando varias personas, Padre, ¿cuándo va a organizar una peregrinación? ¿Cuándo podemos ir con usted a Tierra Santa? Bueno, pues yo les quiero hacer ya dos invitaciones, una a Tierra Santa y otra a santuarios marianos en Europa. Concretamente, esta Semana Santa les invito a venir aquí a Tierra Santa a celebrar los días santos aquí, porque normalmente, yo insisto que la Semana Santa suele ser un momento demasiado lleno, pero ahora mismo que todavía no ha terminado de regresar, la gente está empezando a venir a tomar confianza, ya es seguro, pero todavía hay gente que no se lo cree, entonces muchos no quieren venir. Hay que aprovechar venir mientras todavía no está muy llena la Tierra Santa, y por eso pues esta Semana Santa hay que aprovechar y desde el 28 de marzo, víspera de Domingo de Ramos, en adelante estaremos aquí recorriendo la Tierra Santa en grupo. Yo les invito a venir conmigo a la Tierra Santa. Y luego, el 13 de abril, empezamos un recorrido por santuarios marianos de España y Portugal, es decir, Fátima. Todos lo pueden encontrar, la información, en la página peregrinacionbiblica.com y allí van a encontrar todos los detalles. Ahí están las dos pestañas, una con la peregrinación de Semana Santa y otra con la de España y Portugal, y ojalá que puedan acompañarnos. Y primero vamos al sentido literal, que significa simplemente explorar el texto y su contexto. Algunos detalles, algunos elementos sería imposible abarcar todo, pero quisiera hablar sobre esto. Primero, Juan el Bautista, un hombre que fue incluso más famoso que Jesús probablemente en su época, un hombre, un predicador que llamaba la atención por su austeridad. Aquí se nos dice que comía pues unos insectos y hierbas, una persona muy austera, un hombre que vivía aquí en el desierto y predicaba aquí porque era un lugar geográficamente excelente, el lugar de paso. Estoy muy cerca de Jericó y era el lugar de paso de los peregrinos que venían del norte hacia Jerusalén, y entonces él aquí a toda esa gente devota la podía él encontrar de paso, predicaba, y entonces estaba allí en un lugar estratégico. Pero también tenía el río Jordán, que estamos aquí al lado del Valle del Jordán, y él predicaba al otro lado del Jordán. Bueno, ahora hablaremos un poco de esto. Pero Juan el Bautista, un hombre que predicaba con fuerza. Todo mundo consideraba que esas palabras de él tenían tanta verdad y tanta parresía, se llama, es decir, que no tenía él ningún tipo de reparos, vergüenza, miedo, decía la verdad, se metía con todos, con los poderosos, por eso le costó la vida, se metió también con Herodes, pero él realmente era visto como un profeta, un hombre que tenía palabras de fuego. Seguramente hablaba además con un volumen altísimo, ¿no? Porque precisamente fue conocido así como la voz. Ahora veremos por qué. Entonces, bueno,
Juan el Bautista, los cristianos siempre tuvieron que preguntarse desde el inicio, ¿quién es este Juan el Bautista? Porque todos pensaban que él era el Mesías, y no, él decía que él no era el Mesías, sino el que preparaba la llegada del Mesías. Y entonces el cristianismo y los evangelios, por eso hablan tanto de él, mostrando que este hombre históricamente tuvo un papel muy relevante por parte de Dios. No estaba usurpando el lugar de Cristo, sino preparando los caminos para la llegada del Cristo, del Mesías. Se nos dice, este es el que anunció el profeta Isaías, diciendo, voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Bueno, pues vamos a hablar brevemente sobre esto. Esta frase de Isaías, ¿a qué se refiere? Isaías es un profeta que quiere consolar al pueblo y decirle al pueblo exiliado, el pueblo que está en Babilonia, el pueblo que está lejos de su tierra y que se siente humillado, se siente castigado, se siente culpable. Dice ese pueblo, hemos ofendido al Señor, no tenemos perdón. Este profeta le dice, Dios no les va a defraudar, Dios les ama, Dios no les va a dejar solos. Aquí vean detrás de mí este atardecer hermoso que ya está pronto de oscurecer, entonces tengo que darme un poco de prisa. Isaías le va a decir al pueblo, no se angustien, Dios les va a dar un retorno. Y eso, de algún modo, prepara las vías para el Señor. Juan el Bautista fue considerado la voz, ya dijimos, ¿no? La voz que grita en el desierto. Aquí en este desierto de Judá. Pero lo que el texto originalmente decía no era que una voz grita en el desierto, sino que dice, una voz grita en el desierto, en este desierto, preparar los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Isaías, Dios a través de Isaías es, Dios les va a regresar a Jerusalén, desde Babilonia, que es Irak, les va a traer a Jerusalén y no les va a traer por el camino largo por el que fueron, que era de Jerusalén fueron exiliados a Siria, en el norte, y luego de Siria hasta Irak. Dieron una vuelta enorme y está diciendo Isaías, no, Dios les va a regresar por el camino, en línea recta, que significa por el desierto, este desierto. En el desierto preparar los caminos del Señor, que vengan recto desde Irak hasta aquí, haced rectos sus senderos. Y eso es lo último que decía acá, dice, allanad sus senderos. ¿Por qué allanar? Vean ustedes estos barrancos que hay aquí. Todo esto está lleno de barrancos, subidas y bajadas. El desierto es muy difícil para poder caminar, entonces dice, no, para que puedan regresar el pueblo, tiene que allanar sus senderos. ¿Y qué? ¿Qué hace esto? Pues que si van a regresar por el desierto, está evocando el pueblo de Babilonia, dice, así como el Señor nos dio la tierra prometida y nos liberó de Egipto por el desierto, pues entonces también por el desierto nos va a regresar a nuestra tierra y nos va a liberar, es decir, va a volver a realizar sus prodigios. Y entonces Juan el Bautista bautizaba allá atrás, en el valle del Jordán, ahí se ve ahí una como línea verde y está el río Jordán, y él bautizaba detrás del Jordán, de manera que cuando la gente tenía que pasar al otro lado, y el bautismo era volver a atravesar el Jordán a este lado que es la tierra prometida. Es decir, el bautismo de Juan era una imagen, una prefiguración de ese entrar de nuevo a la tierra prometida, ser liberados por Dios, recibir las promesas del Señor, que para nosotros es la vida eterna. Eso es el bautismo de Cristo para nosotros, pero que está prefigurado ya en ese bautizo o ese bautismo de Juan el Bautista. Entonces todos estos significados están aquí mezclados, es muy interesante a través de este texto, pero el Evangelio en cambio además nos dice no solamente esto, sino que no solamente una voz grita que en el desierto se preparen los caminos del Señor para volver, sino que dice, Él es la voz que grita en el desierto. Ese es Juan el Bautista, la voz que grita en el desierto. Hablaremos más sobre este asunto, pero sigamos adelante. Dice que Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre.
Súper interesante esto. ¿Por qué? No es solamente como contarnos cómo se vestía para que sepamos cuál era la moda, sino que en realidad nos está diciendo un dato importantísimo. Si ustedes van al segundo libro de los Reyes, al inicio más o menos, se hace una mención de que alguien pregunta cómo era ese hombre, ese profeta que salió a tu encuentro, y dice, este hombre iba vestido con pieles y cinturón de cuero. Y inmediatamente el rey entiende y dice, es Elías, el profeta Elías. ¿Qué quiere decir entonces cuando escuchamos esto? Nosotros, si no estamos familiarizados con el Antiguo Testamento, decimos, eso nada más está diciendo cómo se vestía. No, nos está diciendo que él se vestía como Elías y estaba en el desierto de Judea, allí detrás, en el Jordán, que es el lugar donde desapareció Elías, se fue al cielo en la carroza de fuego. Entonces nos está diciendo que en el lugar y la vestimenta y todo, él es el Elías que tiene que venir. ¿Por qué? Porque según las Escrituras, Elías tiene que volver antes que llegue el Mesías. Jesús después nos lo confirmará y nos dirá efectivamente, Juan es Elías que tenía que volver. Es decir, vino con el espíritu y el poder de Elías. No es una reencarnación, sino que está diciendo, él vino con el espíritu y el poder de Elías para preparar los caminos del Señor. Y entonces predicaba, y además predicaba de una manera dura, fuerte. Era un hombre que realmente sacudía conciencias. Y aquí vamos ya a hablar acerca del sentido moral de estas palabras. Este hombre era exigente. A mí me recuerda, siempre lo digo, siempre me recuerda mucho al estilo de predicación y de pastoral del Padre Pío, ¿no? Cuando iba la gente a confesarse, él era duro y incluso regañaba, pero unos regaños muy saludables que la gente se convertía. Te invito a que le des me gusta y te suscribas a este canal, pero también a mi canal de música para el alma. Y también les voy a poner el enlace a una lista de reproducción, significa una lista de videos, concretamente de música, de la música de este canal, pero es toda la música del ciclo B, significa del Evangelio de San Lucas. Entonces, con esta lista tú puedes escuchar musicalmente, ir recorriendo los principales pasajes del Evangelio según San Lucas y de ese modo, pues ir recorriendo la vida, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor con toda esta lista de reproducción. Así que te invito a escucharla y pues aprovecharla para tu crecimiento espiritual. ¿Qué dijo o qué decía a los fariseos y a los saduceos? Les decía, raza de víboras. Ahora volveremos a eso, pero dice, raza de víboras, ustedes den frutos de conversión. Y aquí este es el tema, ¿no? Que Juan decía, hay que dar frutos. Y fruto significa cambio de vida. Deja el pecado. Realmente demuestra que realmente tu corazón está lleno de Dios. Porque, dice, hasta de las piedras, aquí está lleno de piedras, dice, hasta de las piedras puede sacar Dios hijos de Abraham. Dios puede sacar hijos de Abraham hasta de las piedras. ¿Qué significa esto? Primero la frase es un juego de palabras, porque en hebreo, hijos es banim, piedras es abanim. Entonces dice, de los banim Dios puede sacar, de las abanim Dios puede sacar banim, ¿no? De las piedras Dios puede sacar hijos de Abraham. Hijos de Abraham significa, está hablando de que quienes se creían, soy judío, soy del pueblo elegido y por tanto a mí no me va a pasar nada, yo me voy a salvar, yo ya nací salvado porque soy hijo de Abraham. Y dice, no, Dios puede sacar hijos de Abraham hasta de las piedras, con ese juego de palabras, ¿no? De banim, hijos, a banim, piedras. Pero es un mensaje también para nosotros, porque Juan el Bautista, él bautiza, nos está diciendo, tú por ser bautizado no sientas que, yo ya estoy bautizado, yo ya soy miembro de la iglesia, ya me salvé. No, Señor, dad frutos de conversión. Tenemos que dar frutos con nuestra vida, frutos de amor, nos juzgarán por el amor. No es nada más como que, no, yo ya soy miembro de la iglesia, ya me salvé. Eso no funciona así de ninguna manera. Entonces, aquí esto es un mensaje para nosotros, no solo para los fariseos y los saduceos que se bautizaban en aquel tiempo. Entonces, ese es el mensaje moral principal que está aquí.
Y dice que confesaban sus pecados y los bautizaban en el Jordán. Confesaban sus pecados, no es que había un confesionario ahí, no era el sacramento de la confesión, sino que el hecho de que reconocían, ya desde ese momento reconocían públicamente, soy un pecador. Y muchos incluso, probablemente hasta públicamente admitían con pecados concretos, no sabemos, pero dice, confesaban sus pecados, reconocían públicamente, soy un pecador y no merezco la salvación. Entonces esa humildad es lo necesario para después recibir la salvación. Entonces, bueno, aquí se nos da este contexto de cómo funcionaba la predicación de Juan el Bautista. Y luego les decía, ya toca el hacha la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado a fuego. Aquí vamos ya a pasar al sentido escatológico, porque precisamente el anuncio de Juan, vean ustedes cómo inicia diciendo él que convertidos porque está cerca el reino de los cielos, está cerca el Señor, está cerca. Y esto tiene un sentido escatológico, ¿no? Juan es alguien, ya hablaremos más de esto la próxima semana, pero Juan era alguien que vivía un espíritu profético porque estaba convencido de que ya era el momento, el gran final, ¿no? Él no sabía que el Señor iba a venir primero en un modo humilde, en la carne, y después ya después estamos esperando su regreso, su retorno glorioso. Pero él pensaba que ya era el final inminente. Pero no es que estuviera equivocado en cierto sentido. En un sentido literal, sí, pero en realidad esa inminencia y esa premura que él tenía venía de Dios, porque en el fondo es necesaria para el espíritu profético. También hoy en la iglesia, si no tenemos esa urgencia escatológica, entonces se nos acaba el profetismo, ¿no? Ya como que, no pasa nada si no se convierten. No, hay que convertirse, eso es urgente. Independientemente si faltan miles de años para que llegue la segunda venida de Cristo, la parusía. Pero el punto no es ese, el punto es que es urgente nuestra transformación, nuestra conversión, que demos frutos. Y aquí nos dice, hablando de los frutos, le dice, ya toca el hacha a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Está hablando de nuevo escatológicamente. Sabemos el sentido escatológico significa las últimas cosas o la vida futura. Está diciendo hay unas consecuencias para quien no se convierta, para quien no dé fruto en su vida, frutos de amor. Entonces, aquí nos da esa advertencia y es un mensaje escatológico fuerte y claro. Este era un profeta escatológico. Y en esto basaba él su convicción. Entonces ya hablamos del sentido literal, hablamos del sentido moral, hablamos del sentido escatológico y me queda otro, que es el sentido alegórico, simbólico, metafórico, que con símbolos nos habla acerca de Cristo. Y me quiero fijar en dos cosas. Una muy sencilla, que utiliza San Cirilo de Jerusalén, que fue obispo de Jerusalén, en un sermón sobre este evangelio. Él dice lo siguiente: raza de víboras. Dice, pues, si nosotros hemos sido víboras por nuestro pecado, y hoy se nos recuerda en este evangelio a nosotros, entonces se nos pide conversión y por tanto hay que hacer como las víboras, que para crecer, para progresar, ¿qué hacen? Cambian de piel. Entonces dice, nosotros tenemos que hacer ese cambio de piel, ese cambio de vida, ¿no? Para poder crecer. ¿Y cómo nos arrancamos esa piel? La serpiente necesita de algún modo ayudarse de algo para que se arranque esa piel que va a dejar. Entonces él dice, hay que pasar por la puerta estrecha. Pasemos por la puerta estrecha para que se nos quede ahí la piel, para que nos despojemos del hombre nuevo, del hombre viejo, perdón, para que nos despojemos del hombre viejo. Y entonces hay que pasar por la puerta estrecha y así de ese modo arrancarnos, despojarnos del hombre viejo y quedarnos con una transformación, ser nuevos, ¿no? De renovarnos. Eso lo dice San Cirilo de Jerusalén. Y luego San Agustín, en otro
sentido muy distinto, nos explica acerca de Juan como la voz. Juan era la voz, ¿no? Voz que grita en el desierto, decíamos antes. Dice, era la voz porque Jesús es la palabra. Y nos explica esto. La voz es aquello que se escucha materialmente, pero la palabra es el contenido. Entonces, Juan es el mensajero, Jesús es el mensaje, ¿no? Entonces, cada uno tiene su papel. Y entonces Cristo es la palabra que se hizo carne. Él es el contenido, Él es el centro. Pero Juan era ese mensajero que mandó el Señor, y por eso es la voz. Y pues podemos ver cómo, incluso cuando su padre había perdido la voz, y cuando nació Juan el Bautista, recuperó la voz. Entonces ahí se nos habla, pues precisamente de qué manera, ¿no? Esa imagen de que Juan era esa voz que vino a hablar. Y en el fondo simboliza Juan la voz de nuestra conciencia. Nosotros tenemos una voz que Dios ha puesto en nuestro corazón para recordarnos que necesitamos conversión, que necesitamos cambiar, que hay cosas que no están bien en nuestra vida y nos incomoda. Juan era incómodo, tan incómodo que al final lo mataron. ¿Y cómo lo mataron? Le cortaron la cabeza, pero podemos decir que le cortaron la garganta, la voz, ¿no? Lo callaron a la fuerza. Y nosotros pues también podríamos caer en sí mismo, ¿no? En acallar nuestra conciencia si no la queremos escuchar. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llegado el momento, culmen de la historia, vino la palabra sobre el que es la voz. Suena en las conciencias y grita con fuerza, clama en el desierto, pide conversión. La enamoraré, la llevaré al desierto, allí le hablaré directo al corazón. Como cuando joven volverá a quererme, me llamará esposo, le daré mi amor. Es la voz que grita y resuena adentro, la que nos remueve desde el interior. Se oye clara y fuerte en medio del silencio, y quien no la escuche perderá el perdón. La enamoraré, la llevaré al desierto, allí le hablaré directo al corazón. Como cuando joven volverá a quererme, me llamará esposo, le daré mi amor. Prepara el camino, allana el sendero, valles y montañas oigan el clamor. Lo que está torcido ha de enderezarse, porque el Señor llega y trae salvación.
volver.